Buenos días. Vamos a retomar nuestro estudio de fundamentos después de haber hecho una pausa por el campamento. Al final, el día de hoy vamos a decir el equipo ganador. Vamos a mencionar los primeros 3 lugares, pero sabemos que solo queda registrado como ganador el primer lugar. Entonces, lo veremos al final. Por lo pronto, debemos retomar nuestro estudio de vivir en santidad. Hoy vamos a estudiar la parte 8. El nombre del tema es calcular el costo. Y puesto que hemos hecho ciertas pausas, ¿verdad? Y hemos estado extendiéndonos un poco en los temas, quiero hacer un breve resumen de lo que he visto, de lo que hemos visto, para entender lo que vamos a ver hoy. Hoy es la parte 8 y empezamos en la parte 1 de vivir en santidad, que era la santificación. Y dijimos que la santificación se refiere a la obra de Dios en nosotros. Él nos santificó. Y la santidad es la consecuencia de esa obra de Dios en nosotros. Nadie puede decidir por sí mismo ser una persona santa. Dios tuvo que santificarte. Entonces podrás vivir en santidad. Después en la parte 2 vimos nueva criatura. Si Dios te santificó, si realmente eso pasó, fuiste regenerado. Eres una nueva criatura. No una criatura que ya no peca, sino una criatura que internamente se deleita en Dios y lucha contra su propio pecado. Si realmente Dios te santificó, entonces naciste de nuevo y debes vivir en santidad. Y para vivir en santidad se requiere morir a la carne y vivir para Cristo. Esa fue la segunda parte. La tercera parte, la mortificación. La acción de someter o hacer morir los deseos de la carne. Vimos bíblicamente que la mortificación es la obligación de todo el que ha nacido de nuevo. Y sin el Espíritu Santo en nosotros, no podemos triunfar en nuestras áreas débiles. No podemos vencer el pecado en nuestras vidas. Dijimos, hay muchas áreas en las que pecamos, pero hay áreas donde somos especialmente débiles. Y esas son las primeras áreas que debemos buscar controlar, ¿verdad? La mortificación tenía que ver con negarnos a nosotros mismos. Después, la siguiente parte, vimos la vivificación. Es hacer aquello que es agradable para Dios, es vivir para Cristo. La Escritura nos dice que debemos hacer cosas buenas y también nos dice que brotarán de nosotros como fruto, ¿verdad? Entonces vimos que había una sinergia. No es que nosotros hagamos cosas buenas de nosotros mismos, sino que Dios en nosotros, su poder a nuestro favor, nos lleva a hacer lo correcto. La mortificación, dijimos, sin vivificación es inútil. No agrada a Dios, ¿verdad? El hecho de que haya personas que se restrinjan a sí mismas de una manera muy exigente, pero no hacen lo propio para hacer las buenas obras, están pecando no de acción, sino de omisión. No están haciendo lo que deberían de hacer. Por eso la mortificación sin vivificación es inútil. La siguiente parte fue llevar la carga. Dijimos, ya que nos damos cuenta que tenemos que trabajar con nosotros mismos y que nuestras áreas débiles son difíciles de dominar, debíamos crear una conciencia colectiva, por así decirlo, que cuando nos reunimos en una congregación, todos estamos luchando, ¿verdad? Y vimos con distintos ejemplos que no tenemos las mismas áreas débiles, ¿verdad? Y el hecho de que yo no tenga la misma área débil que otro no me hace mejor que él, porque todos tenemos áreas débiles. Entonces, llevar la carga era ver la responsabilidad que la Biblia decía de llevar las cargas los unos de los otros. Si yo estoy consciente que estoy trabajando conmigo mismo y es difícil, debo ayudar a mi hermano que también está trabajando, ¿verdad? Vimos la aplicación en Mateo 18, ¿verdad? Cuando tú le hablas a alguien y lo confrontes de su pecado, no nada más es confrontarlo. Si él reconoce su pecado, tienes que ayudarlo a llevar la carga. Entonces, cuando nos reunimos como hermanos, debemos estar conscientes que unos y otros estamos luchando y que cada uno tiene batallas diferentes y que habrá días en los que no permaneciste fiel, habrá días en los que no avanzaste sino que retrocediste y necesitas la ayuda de tu hermano. Dijimos que 2 son mejor que 1, ¿verdad? Y no hablando del matrimonio, sino hablando de la carga que tenemos que llevar. Después de eso hablamos de la edificación. La Escritura dice que cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Y edificar era ayudar a estar firme, animar, alentar, a impulsar. Y cuando hablábamos de agradar al prójimo, entramos en lo que llamamos lo subjetivo, ¿verdad? Edificarlo tiene que ver con
motivarlo a hacer las cosas de Dios. Lo que es bueno es aquello que va de acuerdo a la naturaleza divina. Pero agradar a tu prójimo tiene que ver con cómo es Él en particular. Así que, hablando de lo subjetivo, todos tenemos que buscar la manera de cuidar nuestro lenguaje, cuidar nuestro comportamiento para no ser tropezadero, sino de edificación. Si no piensas en los demás, si no te esfuerzas por agradarle, es decir, te amas más a ti mismo, entonces no amas a Dios. Es lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, y la palabra odia ahí es amar menos o estimar menos, se engaña a sí mismo. Entonces es una obligación ser de edificación para los demás. Y si no estamos siendo de edificación, estamos pecando por omisión. Es algo que debemos de hacer. Después vimos el tema de la sumisión y ese fue el último que vimos, ¿verdad? Dijimos, la Escritura enseña, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. También dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Vimos que Dios ha instituido en la Iglesia jerarquías de responsabilidad respaldadas con autoridad y que obedecer por reverencia a Cristo tenía que ver con respetar con las autoridades que Él ha establecido. Así como Pablo nos enseñó sobre las autoridades públicas, también debemos someternos a las autoridades lícitas en la Iglesia, porque vimos que no obedecemos al hombre, obedecemos a Dios antes que al hombre. Entonces, para que una autoridad sea lícita o respaldada por Dios, tiene que tener la jerarquía bíblica y tiene que ser bíblico en lo que se pide, en lo que se demanda o en lo que se ordena. El que tiene autoridad no tiene autoridad en sí mismo, sino delegada por Cristo. Entonces, una autoridad lícita es aquella que te pide que hagas algo de acuerdo a la Escritura. Alguien que está de acuerdo a la jerarquía establecida por Dios. Entonces, dijimos y vimos el posible conflicto en lo subjetivo, ¿verdad? Si se te está pidiendo algo que no contradice lo escritural o lo bíblico, que no es un pecado, pero no estás de acuerdo tú en lo subjetivo, vimos que el mandato de someterse corresponde a aquel que está bajo autoridad, ¿verdad? En cuanto a las divisiones en lo subjetivo, debemos someternos a aquellos que tienen autoridad lícita en la Iglesia. Si alguien no quiere someterse a la autoridad, no por causa de pecado, sino a una autoridad lícita. Si alguien no se quiere someter a la autoridad, vimos que lo mejor es que se retire en paz. No hay ninguna razón en estar discutiendo por cosas que no son pecados, sino cuestión de opinión, ¿verdad? Entonces, si nuestro objetivo es edificar a los demás y constantemente entramos en conflictos de ese tipo, la instrucción bíblica es sométete a la autoridad. No lo quieres hacer, retírate en paz. Dijimos, todo esto tiene que ver con vivir en santidad. Y hay muchas más áreas en las que podríamos hablar. Por ejemplo, en tu familia directa, ¿eres esposo? Tienes ciertas responsabilidades y cumplirlas te va a dar santidad. Eres esposa, tienes responsabilidades distintas y eso también es santidad. Eres hijo o hija, tienes responsabilidades y eso también es santidad. En tu trabajo tienes obligaciones, tienes compromisos, tienes compañeros, creyentes y no creyentes y tu comportamiento ahí también es santidad. Tienes amistades creyentes, amistades no creyentes, también tienes responsabilidad para con ellos. Y hacer lo que corresponde también es santidad. La relación con tus vecinos, los que viven en tu barrio, también tenemos responsabilidad de ahí y también es santidad. Tienes un ministerio, le sirves a Cristo, hay responsabilidades ahí y también hacerlas es santidad. Entonces, no acabaríamos de hablar de todo lo que la santidad es, porque en cada área de nuestras vidas tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades y debemos esforzarnos por cumplirlas. Entonces, el punto de lo que vamos a ver hoy, que se llama calcular el costo, tiene que ver con entender lo abrumador que puede ser todo lo que debemos hacer. Por eso había dicho yo anteriormente, no recuerdo el autor de esa frase, que dice que nadie sabe qué tan malo es hasta que intenta con todas sus fuerzas ser bueno. ¿Me explico? Podemos tener un alto concepto de nosotros mismos hasta que empiezas a esforzarte por cumplir con todo lo que dice la Escritura y te das cuenta que no puedes. Ahí es donde te das cuenta del pecado que tienes. Cuando pensabas que no tenías. Cuando en tu propia opinión te veías bien.
Pero a la luz de la Escritura, nadie puede permanecer en pie, nadie puede decir yo estoy sin pecado. Sobre todo en lo que tiene que ver con pecado de omisión. Podrás tener cierto nivel de conciencia de lo que te abstienes, pero hay muchas cosas que deberías estar haciendo y no haces, ¿verdad? Puse el ejemplo, simplemente el hecho de dormir. ¿Cuánto tiempo destinas a dormir? Bueno, ahí pudiste haber hecho muchas cosas, pero te dormiste. Lo necesito, sí, pero no estás usando todo tu tiempo para servir a Dios, ni toda tu mente, ni toda tu alma, ni todas tus fuerzas. Así que nadie puede estar en pie ante Dios y decirle yo no peco. Al contrario, y son tantas cosas las que tenemos que cuidar que nos vamos a abrumar. Y en más de una ocasión vas a tener ganas de rendirte. Y de eso se trata el tema de hoy, el costo que implica ser cristiano y que Jesús habló de ese costo. Pero antes de empezar, vamos a orar así como estamos para poner esto en manos de Dios. Señor, queremos rogarte que nos guíes en tu palabra y que nos permitas no solo conocer, sino entender, Señor, las cosas que debemos hacer, cómo debemos vivir y cómo debemos lidiar con todas las responsabilidades que tenemos que cumplir. Enséñanos a ver, Señor, que es tanto lo que hay que hacer y tan limitada nuestra mente, limitado nuestro entendimiento y nuestro obrar, que nos lleve a reconocer que hay muchas cosas en las que estamos fallando. Enséñanos a vernos a nosotros mismos en el concepto que debemos de tener, sabiendo que es imposible para nosotros caminar en perfección delante de ti. Sabemos que si no fuera por tu gracia, por tu paciencia y por las promesas que nos has dado, no podríamos mantenernos en pie. Así que te rogamos que nos guíes en este estudio, Señor, para comprender lo que esperas de nosotros y podamos ponerlo en práctica según tu poder obrando en nuestras vidas. Gracias. Amén. Muy bien, entonces, tantas cosas que tenemos que hacer, y yo he visto entre ustedes que hay personas que se han estado esforzando por caminar en santidad, y me preocupa que llegues a un punto en el que yo he estado varias veces y que yo sé que muchos hemos estado varias veces. Te esfuerzas tanto por hacer las cosas bien y te das cuenta que no puedes, que te decepcionas. Empiezas a concluir que no eres lo que debías ser, que deberías estar haciendo mucho más de lo que estás haciendo. Y necesitamos comprender lo que la Biblia dice al respecto, porque podemos cometer este error. Tratando de buscar la santidad, no vivimos la santidad verdadera. Empezamos a convertirlo en una especie de legalismo. Empezamos a tratar de imponerle a los demás las cosas que yo hago porque creo que son las correctas. Y nos puede desviar muy fácilmente y convertirnos en personas que buscando la santidad no la están viviendo. Y hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, santidad no es tener conocimiento. Balaam tenía conocimiento y no era santo. ¿Se acuerdan de Balaam? Profeta de Dios, antes de que Dios diera su ley y todo eso. ¿De dónde sacó él ese ministerio? No sabemos. Conocía al Señor, sí, y sin embargo no era santo. Santidad no es vivir entre cristianos y hacer lo que los cristianos hacen y cumplir con lo que los cristianos cumplen. Judas Iscariote estuvo con Jesús, aprendió del mismo Jesús, hizo milagros y señales y él no era santo. Santidad no es ser moral ni respetable, como lo era el joven rico. Santidad no es vivir junto a otros cristianos o servirle a otros cristianos, como Giesi, ¿se acuerdan del siervo de Eliseo? O como Demas, colaborador de Pablo que se apartó por amor al mundo. Todos estos parecía que buscaban la santidad. Todos estos tenían conocimiento de Dios, hacían cosas para Dios, pero no eran santos. Así que debemos de tener mucho cuidado de no equivocarnos y convertir la santidad como aquello que nos va a salvar. Porque no buscamos la santidad para salvarnos. Buscamos la santidad porque fuimos salvos. ¿Me explico? Son cosas totalmente distintas. Entonces, no quiero que genere confusión ni desaliento todas las cosas que hay que hacer. Son tantas las responsabilidades que fácilmente escapan de nuestro control. Así que necesitamos ver la santidad no por la cantidad de cosas que estás haciendo,
Porque ya habíamos visto bíblicamente que la santificación es instantánea, es un hecho que sucede cuando Dios te hace nacer de nuevo, pero la santidad es gradual, ¿verdad? La santidad tiene que ir aumentando. Así que tenemos que controlar esa decepción o frustración cuando no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Es gradual, tenemos que tener paciencia, pero la manera de entender la santidad no la puedes medir por la cantidad de cosas que estás haciendo o que no estás haciendo, sino que tendrías que ver dentro de ti. Por ejemplo, ver dentro de ti si lo que tú decides coincide con los criterios de Dios. Es decir, amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Si empiezas a avanzar en tu vida y te empiezas a dar cuenta que te empiezan a agradar las cosas de Dios y desagradar lo del mundo, puedes entender que estás caminando en santidad. En lugar de tratar de decir, mira, yo no hago esto, no robo, no mato. No. Las cosas que decides constantemente, las cosas que deseas, ¿coincide con lo que Dios pide o normalmente estás en contra de lo que Dios pide? Otro criterio es el esfuerzo que haces por rechazar todo lo que sabes que es pecado y por tratar de hacer todo lo que sabes que debes hacer. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Hay mucho que no entendemos. Sería imposible para nosotros decir, he cumplido con todo, porque hay muchas cosas que no entiendes. Hay muchas cosas que aún no aprendes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber si vamos caminando en santidad si es más lo que no sé que lo que sé? No sé si me explico. Es tan profundo, es tan complejo caminar en perfección ante Dios que es imposible que lo comprendamos. Así que si nos angustiamos por todas esas cosas que no sabemos y no estamos haciendo, vamos mal. Tenemos que ver qué es lo que Dios me ha permitido entender, qué es lo que sé que es pecado. Bueno, eso es lo que estoy rechazando y lo que sé que debo de hacer, en eso me estoy enfocando. Y conforme pase el tiempo, cada vez vas a entender mejor lo que es pecado y cada vez más lo que debes hacer, de manera que sería un crecimiento gradual. Otra cosa, luchar ser cada vez más como Jesús. Eso implica primero leer acerca de Él, estudiar acerca de Él, para saber cómo era Él. Vino a servir y no a ser servido, y debemos tratar de imitar eso. No vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Era humilde y paciente, aún ante insultos. Era valiente y firme para denunciar el pecado. Se mantenía siempre en oración. Por todas partes hacía el bien, etcétera, etcétera. ¿Piensas en ser cada vez más como Jesús o algo en lo que nunca piensas? Eso también tiene que ver con la santidad. Luchar por controlar tu lengua, tener dominio propio. Procurar la pureza dentro de ti, que ves, que oyes. No ponerte tropezaderos a ti mismos. Practicar la caridad y el amor al prójimo. Procurar la humildad, procurar tener temor de Dios, ser fiel en todas tus obligaciones. Procurar una mente espiritual, es decir, empaparte de la palabra de manera que pienses lo que la palabra dice. No que aquellos que nunca la leen, cuando tratan de tomar una decisión, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la información aquí, ¿verdad? Pero si constantemente estudias la Escritura, al momento en que se presenta un problema, puedes establecer según la Escritura qué debieras hacer. Entonces, aún viéndolo desde esta perspectiva, dice, son tantas áreas que hay que ver, pero encontré una definición simple del puritano John Owen que me llamó mucho la atención porque me parece que resume en una manera muy simple la santidad. Dice, santo es aquel que su carga más pesada es su pecado. Siente dolor por su pecado y lo ve como un problema. ¿Se entiende? Tu carga más pesada, lo más difícil, es tu propio pecado. No el de otro, el tuyo. Te duele, no es algo a lo que te acostumbraste, te duele saber que pecas y sabes que tienes un problema. Normalmente eso nos hace pensar que no valemos. No sé si te ha pasado. Pecas y dices, ¿por qué? No quería hacerlo. Me duele lo que hice. Tengo un problema. Y tiendes a alejarte de Dios.
cuando esa es la evidencia de que hay santidad. ¿Me explico? Cuando llegas a la conclusión de que tienes un problema, porque humanamente no puedes controlar todo lo que debes controlar, esa es la marca de la santidad. En algunos que han caminado más, podrás ver que hacen más cosas o hacen menos cosas de las que no deben de hacer. Pero ese no es el patrón, ese no es el medidor para determinar qué tan santo es. Porque muchas personas, como los fariseos y maestros de la ley, tenían solamente una justicia externa, ¿verdad? Pero el dolor que te genera tu propio pecado, eso no corresponde al género humano. El saber que tienes un problema te lleva a los pies de Cristo. Te hace saber que necesitas un Salvador, que necesitas acudir a Él, que necesitas orar, necesitas pedirle fortaleza, necesitas rogarle al Espíritu Santo que te ayude a mantener firme. Entonces, cuando llegas a entender eso, se vuelve claro, hay un costo. La vida cristiana tiene un costo muy grande y casi nadie habla de ese costo. De hecho, evitan hablar de ese costo para que las personas estén dispuestas a ser cristianos. Pero vamos a las palabras de Jesús en Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33 dice: grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Aquí está Jesús hablando de calcular el costo. ¿Cuál es este costo? Todo lo que estamos viendo, que es la santidad. Lo más fácil es hacer lo que te gusta. Cuando te dice las películas o la gente, sigue tus sueños, ¿cuáles sueños son esos? Los que nacen de tu propia naturaleza pecaminosa. Y se han convencido de que cumplirlos te va a traer felicidad. Los hombres que dicen que no son hombres, que son mujeres atrapadas en un cuerpo de hombre, desde el momento en que te cambies de sexo, vas a ser feliz. Y cada vez hay más evidencia de que eso no es cierto. Aún dentro de las iglesias, las personas quieren convencerse de que son especiales, privilegiados y mejores que los demás. Y se engañan a sí mismos. No quieren pagar el costo, pero este costo, claramente, Jesús lo enseña a los que lo siguen. ¿Verdad? Ahora, quiero que analicemos esto con cuidado. Cuando Pablo habló a los griegos, no les mencionó nada sobre este costo. Cuando Jesús estuvo primero con sus discípulos y les dijo, síganme, no les mencionó nada sobre este costo. Aquí está hablando a los que ya están con Él, a los que lo están siguiendo. Por eso hay que entender qué es este costo. Este costo no es una decisión antes de ser cristiano. Porque este costo no tiene que ver con tu salvación. Es lo primero que quiero aclarar. El costo para que tú fueses salvo fue Cristo. Su sangre derramada, su vida justa. Ese fue el costo de tu salvación. Pero Jesús no está hablando del costo para salvarse. Está hablando del costo de ser discípulo. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no ha nacido de nuevo. Así que esto es para los discípulos, no para los que quieren ser discípulos. Y este costo, aunque no te lo hayan enseñado, lo vas a aprender en tu caminar cristiano si estás buscando caminar con Dios. Así que no hay escapatoria. Si no te lo enseñaron, pero eres de Cristo, lo vas a aprender. Pero quisiera aclarar algunas cosas. Porque dice Jesús, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre. La Reina Valera 60 dice, y no aborrece a su padre y a su madre. Y alguna vez, lamentablemente, escuché y conocí a una persona que tomando este versículo literal, abandonó a su familia para aborrecerlos y servirle al Señor.
es un error muy grave. No sé si lo hizo con la intención de tener una excusa o si lo hizo honestamente, pero abandonó su familia y la desamparó con tal de irse a servir al Señor usando este pasaje. No. La NBI por eso traduce: no sacrifique el amor, porque aquí la palabra tiene que ver con amar menos. No puedes amar a alguien más que a Dios, o a algo más que a Dios. Así que aquí no te está hablando de aborrecer, aquí tiene que ver con padre y madre, esposa y hijos, hermanos y hermanas. Cuando ellos son un obstáculo para que tú hagas lo que Dios quiere, tienes que amar más a Dios. ¿Me explico? Y este amor no es emocional, esto es una decisión. Esto no significa que tienes que llevarte mal con tu familia para estar bien con Dios. He escuchado ateos que tratan de argumentar de esa forma con esos pasajes. No. Cuando tu familia se convierte en un obstáculo para que tú cumplas con la voluntad de Dios, Jesús dice: si no me amas más a mí, es decir, si prefieres hacer lo que tu familia quiere en lugar de lo que Dios quiere, no puedes ser su discípulo. No puedes. Dice, y aún a su propia vida, ¿verdad? Tampoco te está diciendo que te mates o que te tortures, te autoflageles para agradarle, no. Tus deseos y tus pasiones son opuestos a Dios, lo vimos en la Escritura. La carne es opuesta al Espíritu. Así que tienes que sacrificarte aún el amor a ti mismo. Lo he dicho en otras ocasiones, la gente dice tienes que amarte más, tienes que tener más amor por ti mismo, y eso es algo totalmente falso. Porque te amas demasiado. Te das y te concedes lo que tú quieres, sobre todo cuando no eres de Cristo. Que no necesitas más amor propio, necesitas amar a Dios. El problema es el amor propio. Por eso dice, aún a su propia vida. Tienes que sacrificar aún tu propia vida. Cuando dijo el que no carga su cruz y me sigue, ya lo estudiamos, ¿verdad? La mortificación, el soportar las dificultades, las tribulaciones de la vida y seguir caminando con Cristo. Pero quisiera que viéramos ahora el ejemplo de la torre, porque por muchos años yo no comprendía este ejemplo. Cuando dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. No se sabe con certeza si Jesús estaba refiriendo a algo que estaba sucediendo en ese momento, una edificación que no se terminó, que era visible para todos, o si simplemente dio este ejemplo para demostrar un punto. Y dice, supongamos que alguien quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo lo entendemos para nosotros? Yo mucho tiempo entendí que tenías que advertirle al que quiere ser cristiano, esto no va a estar fácil, te va a costar mucho. Más vale bien que planees y hagas cuentas para decidir si quieres ser cristiano. Pero eso sería contrario a la Escritura, ¿verdad? Porque la salvación que se ofrece en el Evangelio es total, no es condicional. La salvación es completa y eficaz. Aquí estamos hablando de la santidad, el costo que tiene que pagar aquel que nació de nuevo y que va a caminar con Cristo. Así que pareciera que aquí nos está dando una oportunidad de volver atrás. Dice, a ver, voy a construir la torre, no tengo suficiente. No, ¿sabes qué? Después busco a Dios, ahorita no puedo. Porque ¿para qué lo hago si no voy a acabar? ¿Para qué me comprometo si no voy a poder? No, eso no es lo que está diciendo el texto. Porque quien ha nacido de nuevo no puede desnacer, ¿verdad? Quien ha nacido de nuevo no puede decir ya no quiero nada con Cristo, porque es una nueva criatura. Aquí nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando sobre ser conscientes de lo que se requiere para lograrlo. Es decir, ¿cuál es la torre que quieres construir? ¿De qué hemos estado hablando? De la santidad. Agradar a Dios, vivir para Cristo. Eso es la santidad. Esa es la torre que quieres construir. ¿Ya calculaste el costo de lo que se requiere? No para que te vuelvas atrás, porque no hay vuelta atrás. Nadie quiere dejar a Dios una vez que naces de nuevo. Aquí está hablando de que tengas conciencia de lo que se requiere. ¿Cuánto requieres? ¿Qué se tiene que invertir? ¿Qué se tiene que perder para poder lograr el objetivo? Queremos caminar con Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el costo? Te va a costar, y mucho. Dice, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y eso es algo cultural, a ellos les daba mucha vergüenza, ¿verdad?
En nuestra cultura ya he visto muchas casas sin terminar y no se avergüenzan, ¿verdad? Ahí está la pared, única pared de puro ladrillo, nunca le terminaron y ni tantita vergüenza les da. Bueno, pero culturalmente en aquel entonces era algo muy vergonzoso empezar algo y no hacerlo. Pero fíjate, todos tenemos esto en común, no nos gusta ser avergonzados. ¿Y qué está diciendo Cristo? Mira, si no calculas el costo, vas a pasar vergüenza. No está hablando de perder la salvación, está hablando de la santidad. ¿No nos avergonzamos cuando somos sorprendidos en pecado? ¿Por qué caíste en pecado? No estás haciendo lo que corresponde, no estás calculando el costo, no estás consciente de lo que implica. Después nos da el ejemplo, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse el que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Y aquí quisiera recalcar que no está hablando sobre la posibilidad de volver atrás. No, ¿sabes qué? No voy a poder, vamos a llegar a un acuerdo con lo que pueda. No. Estas condiciones de paz en el contexto de un rey que decide o tiene que decidir si va a la guerra con menos hombres o si trata de negociar la paz, no está pensando nada más en él, sino en el bienestar de todo su pueblo. Y si no puede hacerle frente, va a hacer todo lo que pueda para evitar el daño. Y en eso consiste también la santidad. Hay tanto que aún no podemos hacer que ni siquiera sabemos que está fuera de nuestro control, pero tenemos que asegurarnos de hacer todo lo que podamos. Dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y esto lo vemos reflejado en Filipenses 3, 7 al 8. Palabras de Pablo. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y esas son las palabras de Jesús. Cualquiera que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? En negar todo lo que a ti te gusta por hacer lo que a Dios le gusta. ¿Cuánto te va a costar? ¿Lo has pensado? ¿Cuánto cuesta? Porque cuando nos empiezan a ir las cosas difíciles ya no nos gusta. Cuando empiezan a ir las cosas difíciles buscamos justificación, ¿verdad? Cuando tú te propones hacer algo y no puedes, buscas una excusa. No, es que no puedo, tengo mucho trabajo. Y te convences de que ese es un argumento válido. Eso es un grave error. No se trata de que llegues al punto en el que no puedes y busques la razón de por qué no puedes y te justifiques, sino que calcules el costo. ¿Qué se requiere para que termines? ¿Qué se requiere para que hagas todo lo posible? Y entonces sabes que aunque no tienes la batalla ganada, sabes que estás caminando en santidad. El simple hecho de ponerte a calcular el costo ya es un avance. Eso es lo que me preocupa que podamos entender mal. No se trata de todas las victorias que tienes, sino todo el esfuerzo que estás poniendo en dejar de pecar. La madurez que tenemos ahora nos da suficiente para resolver muchos conflictos, pero nos falta más madurez, nos falta más conocimiento, nos falta más sabiduría, nos falta más entendimiento. Y cuando Dios en su gracia nos lo dé, vamos a enfrentar problemas mayores. Así que no te compares con nadie más. No digas, mira lo que Él hace y yo no estoy haciendo. No, Él tiene su carrera, Él tiene su cruz, Él tiene sus áreas débiles, muy distintas a las tuyas. Tú tienes que enfocarte en saber que estás calculando el costo. Si no, no puedes ser discípulo de Cristo. Pero puede ser que al calcular el costo, consideres que es demasiado alto. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Decir, ya Dios, ya me rindo, no puedo, yo ya no puedo con esto. No quiero saber nada de esto, quítamelo de encima. Moisés dijo, Señor, quítame la vida. Elías también tenía ganas de morirse. ¿Por qué? Porque saben
que hay tanto que hacer y no se puede. Somos incapaces. Moisés estaba harto del pueblo. Elías estaba frustrado porque pensaba que era el único que servía a Dios. No sabía que Dios había guardado un remanente. Y si tú te esfuerzas por caminar en santidad, vas a llegar a ese punto tarde o temprano. Una o varias veces. Y tienes que calcular el costo. Pero desde la perspectiva correcta. Porque no se trata de que el costo es demasiado alto, sino que no estás considerando bien la situación. Mira, a esta altura, cualquiera que quiere ser discípulo de Cristo tiene que negarse en distintas áreas. La justicia propia. Esforzarte por caminar en santidad te lleva a la inequívoca conclusión de que no puedes. ¿Verdad? De que necesitas ayuda sobrenatural. Necesitas que te cambien desde adentro. ¿Algo Dios te ha cambiado desde adentro? ¿Alguna vez le rogaste a Dios que te quitara algo y te lo quitó? Te queda la evidencia definitiva. Algo en mí me impulsaba a eso constantemente y Dios me lo quitó, por eso ya no es un problema. Pero si Dios no te hubiese quitado eso, no avanzarías. Eso te obliga a despojarte de la justicia propia, a pensar que lo estás haciendo bien, a pensar que porque estás bien, te va bien. No, dices no, te vuelves agradecido en todo porque lo haces mal, lo hago mal y me equivoco en muchas cosas. Y aún así Dios me ama. Renuncio a mi propia justicia. Esa fue una de las preguntas que hicimos en el campamento. ¿Cómo esperaba Pablo alcanzar la resurrección de los muertos? Y él dijo, no buscando mi propia justicia, sino la que procede de la fe. Lo primero que tenemos que quitarnos y negarnos y rechazar de nosotros mismos es la justicia propia. Pensar que tú puedes hacerlo. Segundo, tus deseos. Es muy difícil negarte a tus deseos, ¿verdad? Pero tienes que aceptarlo. Tienes que contentarte y hacerlo. Cada día es una batalla nueva, ¿verdad? Algunas veces con el mismo problema y otras veces con nuevos. ¿Te has puesto a pensar cuándo fue la última vez en que tuviste días tranquilos o todos tus días son tranquilos? Hablando de la santidad, no que si se me descompuso el carro, y dices, no. Esas cosas siempre van a pasar, ¿verdad? Y va a haber conflictos, mucho tráfico, ¿no? Yo estoy hablando de tu vida y tu caminar con Cristo. ¿Cuántos días has dicho, hoy todo estuvo muy bien, o ni siquiera piensas en eso? Cada día al final siempre queda algo en la mente. Esto lo pude haber hecho mejor. Esto lo pude resolver de otra manera. No debía haber dicho lo que dije. Y le pides misericordia a Dios y vuelves a empezar el siguiente día. Y todo consiste en negarte a ti mismo. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera. Comodidad la pierdes totalmente si quieres caminar en santidad. ¿Verdad? Porque tu carne no va a estar cómoda hasta que le des lo que su carne quiere. ¿Verdad? Pero tratar de vivir en santidad es renunciar a la comodidad. Y por último, la amistad con el mundo. Te vas a meter en problemas si quieres caminar en santidad. Porque vas a tener que afectar al que no quiere hacerlo. Cuando te inviten a participar y te niegues. Cuando ellos lo estén haciendo y tú no participes. Cuando ellos están hablando y tú no hablas como ellos. Cuando todos se ríen de algo y tú no te ríes. Incomodas. Ya no te van a hablar como antes. No te van a buscar como antes. Incluso a veces te van a tratar de ridiculizar por lo que crees o por lo que haces. Bueno, todo eso es costo. ¿Verdad? La pregunta es si lo has calculado. ¿Te has sentado a ver todo lo que tienes que hacer y cómo lo vas a lograr? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer? Eso es lo importante. ¿Por qué Cristo nos dice debes calcular el costo? ¿Por qué? Yo veo dos razones principales. Una, porque filtra a las ovejas de las cabras. ¿Verdad? ¿Cómo puede decir alguien que es cristiano si no le duele su pecado? ¿Cómo puede decir alguien que es cristiano si no ve un problema en sí mismo? ¿Cómo puede decir alguien que es cristiano si su máxima carga no es su propio pecado? Se engaña. Y si tú dices a una congregación, tienes que vivir en santidad y negarte a ti mismo, va a empezar a manifestarse quién es quién.
porque no lo hace o porque ya no le va a gustar y se va a ir. Es un muy buen filtro. Pero ese no es el que me interesa hoy. El que me interesa es el de los cristianos, que no entendemos lo valioso que tenemos y se vuelve un costo enorme vivir en santidad. Se nos olvida lo que Dios nos ha dado y por eso se ve tan grande el problema. Perdemos la perspectiva. Mira, Mateo 7, 13 al 14 dice: Jesús, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Algunos ven este pasaje y dicen: ya ves, muy pocos se van a salvar. Y piensan que cuando Cristo vino a morir en la cruz y vivió una vida santa, lo único que hizo es darte la posibilidad de salvarte. Piensan que Cristo vino a que la salvación sea posible. Y la Escritura no dice eso. Cristo vino y aseguró la salvación por los suyos. ¿Me explico? Entonces, cuando habla aquí de la puerta estrecha y que pocos son los que la encuentran, no está hablando de que quién sabe si te salves. Está hablando de la dificultad del camino. Tenemos que entrar por esa puerta y es difícil. Pero vamos a Mateo 5, 11 al 12. Nos habla de un galardón. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces fíjate el contraste. Te dices, bien difícil, pero alégrate por lo que viene. Y dices, ¿cómo? O sea, o me preocupo por si entro, o me alegro por lo que voy a recibir. No me puedo alegrar por lo que viene si no lo tengo seguro, ¿verdad? Imagínate que alguien te dice: te voy a regalar $1,000,000, pero depende de cómo me sienta ese día. Bueno, ¿qué garantía tienes? ¿Te vas a alegrar por tu $1,000,000 o vas a estar angustiado, por cómo se siente? Pues déjame lo trato bien, ¿no? Que se sienta feliz, para que ese día me dé el $1,000,000. Y así es como muchos ven la salvación. Voy a portarme bien para que Dios me la dé. No, eso no es lo que dice la Escritura. Jesús no puede decir: alegres y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Es esa la posibilidad de la recompensa o la garantía de la recompensa? Esto no tiene sentido si la salvación solo es posible. No te puedes alegrar, y eso es lo que se nos olvida. Sí, hay mucho que hacer. La puerta es muy difícil de pasar, pero está garantizado. Debería alegrarme en lugar de desesperarme, pero se nos olvida. Segunda de Corintios 4, 17, 18 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí nos pone en perspectiva del tiempo. Yo no sé tú, pero cuando estás en problemas serios no se me hace ni ligero ni efímero. Se me hace que dura mucho, años. Y dices: Dios, ya es demasiado. No es necesario tanto, ya entendí, pero Dios sigue haciéndolo. Pero ¿cómo entendemos lo que Pablo dice? Son ligeros y efímeros. Lo que ahora padecemos por los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y eso quisiera explicarlo con una gráfica. Imagínate que este es el punto en el que naciste. Y tienes esta línea de tiempo que no acaba. La Biblia enseña que nosotros somos eternos, ¿verdad? En el futuro, no en el pasado. Fuimos creados. Ahora, estamos acostumbrados a ver esta línea como toda nuestra vida.
Y cuando decimos que hay problemas, decimos, no, mira, desde que nací yo nací en una casa pobre. ¿No has visto estos memes de internet cuando ponen la cara de un niño así? Dice, cuando naciste te das cuenta que estás en una familia pobre y dices, ya sabes lo que me espera. Pensamos que toda esta gráfica y el tiempo, dice, aquí viene Cristo y ya vamos a estar en la eternidad. Y aquí estoy padeciendo y sufriendo. Pero lo que dice Pablo es muy distinto. Pablo dice, por ponerlos en términos simples, esta es toda tu vida. Y todo esto, sin fin, es lo que vas a pasar con Dios. Los problemas de ahorita, ¿qué tanto es comparado con lo que vas a vivir? ¿Qué hay acá? Después de que mueres, ¿qué pasa? Cristo viene, si no es que viene antes, ¿verdad? Los problemas ligeros y efímeros son esto. Aquí lloramos, pataleamos y nos quejamos porque perdemos todo eso de vista. ¿A qué se refiere cuando dice Jesús calcula el costo? No es de que digas, hombre, está muy caro. No, es que veas esto y digas, es algo muy pequeño, es muy poco lo que tengo que hacer comparado con todo lo que voy a recibir. Pero no puedes tener esa esperanza si lo que vas a recibir no está asegurado, ¿verdad? Porque si no está asegurado y depende de ti, no hay esperanza. Y la esperanza que puedas tener va a depender de la justicia propia. Vas a decir, yo mantengo mi salvación. Yo me porto bien y por eso me merezco ser salvo. Yo no soy como esos que niegan a Cristo. Yo he permanecido fiel. Y eso ya no es la fe bíblica. ¿Me explico? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a lo que pasa después de tu vida? Ya sea que mueras antes de que venga Cristo o que se interrumpa tu existencia material en este mundo porque Cristo vino. Apocalipsis 21, 3 al 4. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es nuestra esperanza. Y Jesús te dice, ¿has calculado el costo? A ver, ¿qué voy a recibir y qué tengo que dar? ¿Qué tienes que dar? No se compara en lo absoluto con lo que vas a recibir. Eso es lo que se nos olvida. Por eso nos deprimimos, por eso nos frustramos, decimos es demasiado. No, no es demasiado. Estás confundido. Es, como dice Pablo, muy ligero y efímero. Pasa rápido. ¿Qué sufrimientos has experimentado hasta el día de hoy que terminó contigo? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántas veces quedaste en la miseria y te moriste de hambre? Ninguna, aquí estás. ¿Cuántas veces te enfermaste gravemente y aquí estás? En todo Dios te ha sostenido. Pero cuando vemos todo lo que tenemos que hacer y el enorme esfuerzo que implica de nuestra parte negarnos a nosotros mismos, pensamos que el costo es grandísimo, pero nos estamos engañando. Nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a Marcos 9, 43 al 48, donde Jesús nos habla de una contraparte a esto. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Ahora, compara. Yo sigo muchas páginas ateas y normalmente ponen este argumento. ¿Por qué querrías al Dios de la Biblia si Él lo único que quiere es que te pierdas la diversión en esta vida? Dicen, mejor escoge a Odín, que Él te va a invitar a borracheras y orgías.
Odín de la mitología nórdica, ¿verdad? Ahora ellos dicen, ¿qué clase de Dios me pide que desperdicie esto? ¿Qué le va a pasar al que quiera disfrutar esto haciendo lo que le gusta? Se va a una eternidad, pero muy distinta a esta. A una eternidad sin Dios, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Pero sabemos que es alegórico, ¿verdad? Habla de un constante sufrimiento. ¿Por qué? Por disfrutar aquí. Ahora, calcula el costo. ¿Qué te conviene más? ¿Dónde quieres estar? ¿Es tan difícil lo que tienes que hacer? No. Es cuestión de perspectiva. Nuestro galardón es Cristo. Y ni siquiera tenemos la certeza de si vamos a morir o no, porque Cristo puede venir. Juan 14, 2 al 3 dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y esa es nuestra esperanza, estar con Él. Fue a preparar lugar, y va a venir y nos va a llevar. ¿Cómo va a pasar eso o cuándo? No se sabe cuándo, pero tenemos una descripción interesante en 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Así que ni siquiera tienen la certeza de que te vas a morir. Ahora, ¿qué tanto es esto? Considerando que a lo mejor llega a la mitad. Este enfoque nos empieza a acercar a lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Calcula el costo. No es digas, oye, es mucho. No, al revés, es poco. Está garantizada la promesa. Es un hecho. Lo que tienes que hacer es hacer todo lo que puedas por vivir en santidad. Sin justificarte. Cuando te equivocas, ir a rogar a Dios por perdón y arrepentimiento y volver a esforzarte, sabiendo que no se compara con lo que viene. Apocalipsis 22, 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y para entender un poco más este pasaje, quisiera que pensaras cuando eras niño. Yo no sé cómo fue la relación con tu mamá o con tu papá, pero hay cierta edad en la que tu principal héroe es tu papá o tu mamá, ¿verdad? Y lo único que quieres hacer es estar con él o con ella. Y cuando se sienta en la mesa, quieres estar a un lado. Ni le dices nada ni hace nada, pero ahí estás, sabes que lo tienes contigo. ¿Qué se sentía? ¿Te acuerdas? ¿Qué se sentía saber que estás con la persona que más amas, con tu padre o con tu madre? ¿Qué se sentía saber que lo tienes cerca? Más grande, creces y te enamoras. ¿Quién es la persona con la que más quieres estar? Él o ella. ¿Por qué? A veces ni hablan, nomás están y son felices solo por el hecho de estar juntos. Después tienes hijos, nace tu bebé. ¿Con quién quieres pasar la mayor parte del tiempo? Con el bebé. El bebé ni está consciente de que tú estás ahí, pero tú estás feliz. Simplemente porque está ahí. La emoción de verle un pie tan chiquito, tan perfectamente formado. Ver sus manos y las uñas, y dices, miren las uñitas. Abren los ojos y se ven nuevos los ojos. No sé si sabes a qué me refiero. Ya ves gente y los ves bien correteados de los ojos.
Pero ves los ojos de un bebé y se ven nuevecitos, ¿verdad? Brillosos, totalmente blancos. El bebé no ha hecho nada para merecer tu amor, pero está ahí. Ahora, ¿qué se sentirá estar con Dios y verlo cara a cara? Dice, acampará con ellos. Los del campamento ya nos dimos una idea, ¿verdad? De ir a acampar y estar unos con otros. Bueno, había ronquidos y de todo, pero allá todo es perfección, no va a haber nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué se sentirá? Que no necesitas creer, confiar que hay un Dios. No, ahí está. Y lo puedes ver cara a cara. Y hablar con Él. Y estar cerca de Él. Solo si pagas este enorme costo. Es una garantía. Es una garantía. No hablamos de posibilidad. Segunda de Corintios 1, 20 al 22. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Entiendes? Calcula el costo, date cuenta, es nada. No puede ser que te rindas. No puede ser que te des por vencido, porque Él te sostiene. Cuando te sientas totalmente derrotado, tienes que acudir a Él. Tienes que ir a Él y decirle, ya no puedo más, pero tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No le digas, ya renuncio, dile, renuévame. Muéstrame que estás conmigo a pesar de mis errores. Y la Escritura dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Así que la esperanza del cristiano radica en que despreciamos nuestra efímera vida porque tenemos la garantía de que estaremos con Él. Tenemos la garantía de que Él va a cumplir su promesa. Por eso debiésemos identificarnos, y todo cristiano, todo el que se diga santo, debe concordar con estas palabras de Jesús. Mateo 13, 44 al 46. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la descripción de los que viven en santidad. Comprenden el incalculable valor de lo que Dios te ha regalado, que vendes todo lo que tienes con tal de tenerlo. El tesoro escondido valía mucho más que lo que todo ese hombre tenía. La perla fina de gran precio valía más, mucho más que todo lo que ese hombre tenía. Por eso la santidad es la señal inequívoca del cristiano, porque lo que más valora en su vida es a Cristo y lo entrega todo por Él, porque nada se compara con el valor de tenerlo. Calcular el costo no es decir no puedo, ¿qué tengo que hacer? No, es ver la perspectiva de lo que Dios ha hecho y decir, claro que puedo, no en mis fuerzas, porque se me agotaron, sino en aquel que puede darme nuevas fuerzas, que puede cambiarme aquí, que yo no puedo hacerlo, que puede hacerme entender, porque yo no me puedo enseñar a mí mismo. Él es el que te cambia, Él es el que te transforma, y lo que no puedes ahorita es porque no has cambiado lo que debes cambiar, y la solución está en Él. Sí te tienes que esforzar más, pero de nada sirve si Él no te cambia. ¿Me explico? No estamos calculando el costo. Sentimos que se nos viene el mundo encima. Sentimos que ya no podemos más, solo porque estamos engañados.
solo porque perdimos el rumbo y nos dejamos convencer que es tanto que no se puede, cuando en realidad es como dijo Pablo, algo ligero y efímero. ¿Por qué los cristianos en la historia del cristianismo soportaron que los quemaran vivos? Porque calcularon el costo. ¿Por qué Esteban dejó que lo apedrearan? Porque calculó el costo. ¿Por qué Noé construyó el arca a pesar de su generación? Porque calculó el costo, confiaba en el Señor. ¿Por qué Moisés abandonó la comodidad de ser hijo de Faraón y se fue al monte a cuidar cabras y a rebelarse contra el imperio más grande de aquel entonces? Porque calculó el costo. ¿Por qué Pablo dejó toda la reputación y el respeto y la vida que tenía con tal de seguir a Cristo? Porque calculó el costo. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas que han calculado el costo y se han dado cuenta que lo efímero de nuestra vida no se compara con lo que Dios nos ha dado. Así que no te rindas, no te desesperes. Él es fiel. ¿Te has esforzado desde que empezamos a estudiar la santidad? Espero que ya te des cuenta que no puedes. Porque todos empezamos, órale, ahí va, ahora sí, bien seguros, ¿verdad? ¿Y a dónde terminas? Dices, bueno, pues sí le he echado ganas, sí he avanzado un poco, pero todavía no lo domino. Claro, porque en eso consiste la vida cristiana, en que te des cuenta que no hay justicia en ti mismo, que necesitas acudir a Él. Y si lograste comprender eso, vas a empezar a crecer en santidad, que es el tema espero tocar el próximo domingo, que es el crecimiento en la santidad. Pero por lo pronto, a los que ya se dieron cuenta que no pueden, vas por buen camino. Eso es precisamente lo que debe pasar. Ahora, no te desesperes, no te desanimes. Calcula el costo. Date cuenta que dejar de hacer eso que te gusta hacer vale la pena. Que hacer eso que no quieres hacer vale la pena. Ninguno tenemos el día de mañana asegurado, ¿verdad? Así que hoy hay que hacer todo lo que puedas. Aunque hayas sido derrotado el día de hoy, tienes que decirle, Dios, hice todo lo que pude. Perdóname, cámbiame, enséñame, para que mañana lo haga mejor. Y mañana vuelves a dar todo lo que tienes. Y al final le dices, Dios, hice todo lo que pude. Pero con una conciencia limpia. No trates de engañarlo. Hice todo lo que pude, Señor. Perdóname, cámbiame, límpiame y fortaléceme. Y el día que sigue lo vuelves a hacer. En eso consiste la vida en santidad. Si te pones a pensar en todo lo que tienes que hacer, te das cuenta que es imposible. Pero si te enfocas en lo que está pasando hoy, empiezas a avanzar. Y los demás lo empezamos a notar, ¿verdad? Y cuando empiezas a notar que alguien crece en santidad, eso edifica al que se dio cuenta, porque se va a motivar a hacerlo. Y te encuentras siendo usado por Dios, aunque no era tu intención. Lo único que tú querías era agradarlo. Y eso es de las mayores felicidades que puedes experimentar. Saber que Dios te usó a pesar de quién eres, a pesar de tus errores, a pesar de que Él sabe perfectamente todo lo que estás haciendo mal. Aún así, te usó para ayudar a alguien más. Así que Jesús no vino a hacer que la salvación fuera posible. Jesús vino a garantizar la salvación de los suyos. Y si eres de Él, entrégale esto. Entrégaselo. Toda tu vida. Di como Pablo, lo tengo como por estiércol, con tal de ganarme lo que tú ya me prometiste que me darás. ¿Vale la pena o no? Hay que calcular el costo desde la perspectiva bíblica y esforzarnos todo lo que puedas
hacerlo lo mejor que puedas cada día. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que ninguno de nosotros se justifique a sí mismo. Créeme, es mejor ir humillado ante Dios y rogarle que te cambie que convencerte a ti mismo de que tienes buenas razones para pecar. No hay nada vergonzoso en saberse incapaz. Sentirse capaz, eso debería darnos vergüenza. Ninguno de nosotros tiene poder en sí mismo para cambiarse a sí mismo. El único que puede cambiarnos es Él. Y ha prometido hacerlo. Nos irá cambiando y transformando cada vez más a la imagen de su Hijo. Pero necesitas conocerlo a Él para saber si vas avanzando. No cometas el error de ir tras la santidad sin vivirla. Necesitamos cristianos santos. La sociedad necesita cristianos santos. De hecho, no hay santos si no son cristianos, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la perspectiva correcta, que podamos calcular el costo cada vez que sientes que no hay salida y que nos permita recordar lo que nos ha prometido, que no lo olvidemos, que nuestra meta y nuestros ojos estén puestos en Él para que despreciemos con facilidad lo que tenemos aquí. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos sido ciegos, porque hemos visto nuestros pequeños problemas como si fuesen cosas monstruosas. Perdónanos, Señor, porque nos olvidamos de lo que nos has prometido y empezamos a tomar una perspectiva mundana sobre nuestras dificultades. Enséñanos, Señor, a acudir a ti cuando estemos derrotados, saber que tenemos acceso al trono de la gracia. Saber, Señor, que si hemos sido infieles y pecamos, si reconocemos ante ti nuestro pecado, dice la Escritura, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Enséñanos a no confiar en nosotros mismos. Enséñanos a comprender que solo tú puedes cambiarnos. Enséñanos, Padre, a buscar la santidad porque sabemos que somos salvos. Líbranos del legalismo. Líbranos de medirnos unos a otros por las cosas que hacemos o no hacemos. Señor, permíteme entender que cada uno de mis hermanos tiene sus luchas particulares. Yo tengo las mías. Te pido que le ayudes en sus batallas y en las mías, Señor. Enséñame a ayudarlo en las suyas y que Él me ayude en las mías. Pero no me permitas juzgarme o compararme con mis hermanos para sentirme mayor o menor. No, Señor. Sabemos que todos tenemos el mismo valor ante ti. Todos tenemos un solo hermano mayor que es Cristo, un solo Maestro, un solo Dios, una sola cabeza en la iglesia. Enséñanos, Padre, a mantener fresca en nosotros la esperanza. Y cuando estamos siendo tentados, no nos olvidemos de lo que tú nos has prometido. Que en lugar de ocultarnos para pecar, busquemos la luz para evitar ser tentados. Enséñanos, Padre, a perseverar. Tú eres quien nos mantiene. Tú eres quien nos hace perseverar. Tú eres quien levanta al justo cuando cae, Señor. No permitas que permanezcamos en el suelo, Padre. Cámbianos, disciplínanos, haz lo que tengas que hacer según tu soberana voluntad para que andemos en tus caminos. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Ten compasión de nosotros y de las decisiones que tomamos. Que podamos decidir y disfrutar lo que tú disfrutas, Señor. Que podamos complacernos en lo que a ti te complace y aborrecer lo que tú aborreces. Enséñanos a ser cada vez más como tú. Enséñanos a conocerte cada vez más para compararnos contigo y no con ninguno de nuestros hermanos. Enséñanos a ver todo lo que nos falta por caminar. Que ninguno diga en su ignorancia con seguridad que lo ha logrado, sino que todos sigamos, Señor, corriendo la carrera
perseverando en la fe, esforzándonos, recordando que nuestras tribulaciones son ligeras y efímeras comparadas con la eternidad que pasaremos contigo. Gracias por tu paciencia, Señor, porque has tenido mucha paciencia con nosotros. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Enséñanos, Padre, a buscarte al iniciar el día y al terminar, a rogarte que nos ayudes y luego rogarte por perdón, agradecerte porque estás con nosotros y agradecerte cuando nos des victorias. Pero en todo, Señor, concédenos buscarte a ti, acudir a ti y que solo tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que has garantizado que nos darás. Amén. Pueden ponerse, ya están de pie, pueden sentarse. Ya los iba a poner de pie otra vez. Pasemos a la sección de preguntas. Preguntas sobre el tema. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Por favor, es que sea lo más breve posible para poder aprovechar el tiempo y que todos puedan preguntar. ¿Sí? A ver, ok. Hermano, buen día. Buen día. Con respecto a lo que comentaste de que tenemos que tener cuidado en no andarnos comparando, yo entiendo ese punto, porque sí es importante no ser como aquel altivo que estaba delante del publicano, ¿verdad? Pero pienso que sí es importante que cada cristiano se esfuerce por llegar a esa meta y agradarle a Cristo. Y yo pienso que sí hay niveles de santidad. Claro. Sí hay niveles de testimonio, porque pues precisamente es que comentabas que no debemos andar viendo ejemplos ni andando comparándonos con otros. Pero es importante que aquellos que tienen buen testimonio, que no solamente debe de ser para agradar a Jesucristo, que es el primer objetivo, sino también para hacer testimonio, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que una luz tiene que ser puesta en alto. Uh-huh. Y es lícito la comparativa con hombres que sabemos que llevan un grado de santidad y no lo presumen. Pablo dijo, sed imitadores de mí, uh-huh, como yo de Cristo. Pero también dice más adelante ahí en Filipenses 3:17, dice, y mirar a los que así se conducen. uh-huh. Entonces, es importante el testimonio, porque si pensamos que todos somos iguales porque unos son más pecados, porque unos tienen un pecado que yo no tengo y estamos en un mismo nivel, pues yo creo que puede eso abrir alguna puerta de que todos somos pecadores. Es cierto, todos somos pecadores, pero tenemos diferentes niveles de pecado y es importante verlo y es importante dar esa luz y dar ese testimonio a otros que empiezan. El testimonio se debe de empezar a dar desde la casa, porque si no eres testimonio para tus hijos, pues no vas a poder ser testimonio para los demás. Lo dice Pablo, ¿verdad? Quien tiene hijos que están acusados de rebeldía, ¿cómo van a poder dirigir la iglesia? Uh-huh. Entonces, yo pienso, no sé si pudieras ahí nomás agregarle un poco, de que sí es importante el testimonio y sí es importante ver a los que así se conducen. No sé, ¿qué opines? Sí, cuando dije que crecemos en santidad, me parece que eso refleja que sí hay niveles de santidad y todos debemos buscar crecer. Lo que yo me refiero en la comparación es tratar de ver superficialmente una persona por las cosas que hace y pensar que es más santo que yo por esas cosas que hace o no hace. Porque eso superficial puede ser falsificable, ¿verdad? Ese no es el enfoque. Me parece que aun cuando leemos la Escritura y vemos a David, yo veo a David como un ejemplo de la enorme misericordia de Dios. Sí sabemos que David confió cuando se enfrentó en Goliat y todo, pero más que tratar de imitar a David,
tomo lo de confiar en Dios y ver que si Dios pudo levantar a David, puede levantarme a mí. Entonces, en lugar de yo tratar de imitar y ser un nuevo David, yo creo que no necesito eso, porque David tenía sus propias áreas que pueden ser de debilidad distintas a las mías. Pero sí es un ejemplo para mí, no en el sentido de que yo me esfuerce a ser como él, sino el ejemplo de que Dios es fiel y también me va a levantar a mí. Entonces, más que por comparar qué tan bueno o qué tan santo o no santo soy viendo a los demás, que es falible lo que yo veo, yo prefiero verlo como un ejemplo a seguir por lo que Dios hizo con él, no tanto por hacer lo mismo que él. A eso es a lo que me refiero. Pero claro que hay niveles de santidad. Y claro que en una congregación va a haber personas más santas que otras. El error es tratar de menospreciarse uno mismo o exaltarse uno mismo por lo que los otros están haciendo cuando no vemos el corazón, ¿verdad? Ya hemos tenido experiencias de personas que parecen cristianas, parece que están haciendo las cosas bien y no lo son. Y esa es la trampa que debemos evitar. A eso es a lo que me refiero yo. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que tenemos que tener ese buen testimonio? Claro. ¿Verdad? Okay. ¿Alguien más? ¿No? ¿En línea? No, creo que rompimos récord este domingo. Muy bien, entonces si ya no hay más preguntas, despedimos la transmisión. Gracias a los que nos acompañan en línea. Ya vamos a retomar los domingos normales y ya no vamos a tener campamento en domingo hasta el año que viene, si Dios quiere. Así que espero que nos acompañen el miércoles en nuestro estudio de Génesis.